La WNBA está viviendo el momento que soñó durante décadas. Y aún así, justo cuando todo parecía listo para explotar, el motor se quedó encendido pero en neutro. Llegó el plazo final del convenio colectivo y no hubo firma. No fue un cerramos trato, fue un seguimos hablando. Y esa diferencia, en un deporte profesional, no es un detalle, es el tipo de silencio que se escucha. Lo más fuerte es el contraste. Afuera, más ruido, más camisetas, más cámaras. Adentro, una negociación que sigue trabada en lo esencial, salarios y reparto de ingresos. Cuando una liga está en ascenso, esa discusión se vuelve una batalla por el futuro, porque cada lado siente que si cede mal, pierde años de trabajo. Ahora imagina la escena, viernes por la noche, horas finales, llamadas cruzadas, reuniones rápidas, y de pronto la noticia cae como un portazo. No hay nuevo convenio. En su lugar aparece una palabra que suena tranquila, pero pesa toneladas. Status quo. Y cuando escuchas status quo, en este contexto, la pregunta no es ¿todo está bien? La pregunta es ¿cuánto dura la calma antes de que alguien decida dejar de sonreír? Porque lo que se discute no es solo cuánto sube un salario. Se discute quién controla la fórmula del crecimiento. Y cuando discutes la fórmula, discutes poder. Pero antes de llegar al centro del conflicto, hay que entender cómo llegamos a este punto y por qué el reloj se volvió el protagonista. Este plazo no apareció de la nada. El convenio anterior estaba destinado a terminar el 31 de octubre de 2025. Luego se extendió, primero hasta el 30 de noviembre y después hasta el 9 de enero de 2026. 3 fechas distintas para el mismo problema, como si el tiempo fuera la herramienta principal. En teoría, esas extensiones se hacen para ganar aire. En la práctica, también pueden sentirse como un juego de resistencia. Ver quién se cansa primero. Y en esta tercera fecha, el cansancio ya era visible. Minutos antes de la medianoche, el sindicato soltó un mensaje duro. Básicamente que habían mostrado disposición a ceder, pero que la liga y los equipos no estaban negociando con el mismo compromiso, que estaban subvalorando el aporte de las jugadoras y que estaban haciendo tiempo. Esa frase es potente porque insinúa estrategia, no error. Es decir, ustedes apuestan a que el miedo al calendario nos haga firmar. Y cuando un sindicato pone eso por escrito, está lanzando el conflicto a la opinión pública, buscando que el fan entienda que esto no es un capricho, sino un choque de valor. Del lado de la liga, el relato suena más institucional. Dicen que negocian de buena fe y que quieren un acuerdo que aumente la compensación de manera significativa, pero cuidando el crecimiento del negocio. Y ahí se ve el choque real. Ambas partes hablan de crecimiento, solo que una teme injusticia y la otra teme insostenibilidad. Y cuando esos dos miedos se encuentran, la negociación se vuelve personal sin que nadie lo admita. Por eso, el sábado no empezó con celebraciones, sino con preguntas. ¿Se retrasa la agencia libre? ¿Se congela el mercado? ¿Las franquicias pueden mover piezas o deben esperar? ¿Qué significa status quo de verdad? Status quo puede sonar a todo normal, pero en realidad significa todo normal, hasta que deje de serlo. Se mantienen las reglas del convenio anterior mientras continúan las conversaciones. Eso evita que el sistema se apague por completo, pero también crea una tensión constante. Ambas partes saben que si sienten que no hay avance, existe la opción de escalar el conflicto. Nadie está anunciando una huelga hoy, pero la herramienta existe, y el simple hecho de que exista cambia la dinámica. Y lo más tramposo es el limbo práctico. Hay movimientos que, técnicamente, podrían hacerse con reglas antiguas, pero que quedan congelados por miedo a que el convenio nuevo cambie todo. Es como estar armando una casa mientras te advierten que mañana podrían cambiar el plano. ¿Te atreves a levantar paredes o esperas y pierdes tiempo? Ese limbo golpea justo donde más duele en la WNBA, el off-season, la ventana corta donde se define medio futuro de la liga.
Y como el calendario no se detiene, el status quo se vuelve una cuenta regresiva disfrazada de calma. Y ahí es donde empiezan a asomar los números. Según reportes, la liga ha puesto sobre la mesa cifras que suenan gigantescas para el estándar histórico de la WNBA. Se habló de un salario máximo en 2026 con una base garantizada de $1 millón y componentes adicionales que podrían empujar ese total aún más arriba. También se proyectó un salario promedio que superaría el $500,000 y un salario mínimo que pasaría de decenas de miles a más de 200,000. Además, el tope salarial por equipo se movería a alrededor de 5 millones en 2026, con ajustes posteriores ligados al crecimiento. Para entender el salto, compáralo con lo que venía pasando. Superestrellas con techos alrededor de los 250,000, mínimos cerca de los 66,000 y un tope salarial por equipo que rondaba 1.5 millones. De golpe, la conversación cambió de suben un poco a la liga está lista para un salto de otra dimensión, y entonces aparece la pregunta obvia. Si los números son así de altos, ¿por qué no se firma? Porque esos números, por sí solos, no resuelven el núcleo de la pelea. El sindicato no está peleando solo por cuánto, está peleando por cómo. Y ese cómo se arrastra desde el modelo actual, que para muchas jugadoras se siente como una escalera demasiado lenta para una liga que ya está corriendo. Bajo el convenio anterior, el tope salarial y, por consecuencia, los salarios crecían con un aumento fijo anual. En otras palabras, la liga podía estar creciendo rápido, pero la fórmula salarial seguía un ritmo predefinido. Además, existía una idea de reparto de ingresos que, en la práctica, no llegó a sentirse para las jugadoras como una participación real del boom. Ahí nace la frustración. Si el producto se vuelve más valioso, ¿por qué el modelo salarial no lo refleja de forma directa? Las jugadoras miran otros deportes y ven sistemas donde el salario está atado a ingresos relacionados con el básquet, no a un número fijo. Y cuando esa comparación se instala, el debate deja de ser queremos un aumento y se convierte en queremos un sistema. También hay un dato que flota como gasolina. Se ha reportado que la porción de ingresos que llega a las jugadoras en el modelo vigente sería una fracción pequeña si se compara con ligas masculinas como la NBA. Y, aunque cada liga tiene su economía, el simbolismo pega. Para el sindicato no se trata solo de ganar más, sino de dejar de sentirse al final de la fila. Por eso el sindicato repite una idea una y otra vez. La prioridad no es un salario bonito en el papel, sino un mecanismo que suba cuando suba el negocio. Porque un aumento grande hoy puede quedar pequeño mañana si el modelo no acompaña. Y esa obsesión por el mecanismo nos lleva al punto más técnico y más explosivo del conflicto. La pelea grande se resume en dos palabras que parecen contabilidad, pero son política: bruto versus neto. La liga ofrece un reparto basado en ingresos netos, lo que queda después de gastos. El sindicato pide un porcentaje de ingresos brutos antes de descontar. Si te parece una discusión fría, prueba con un ejemplo simple y verás el problema de inmediato. Imagina que la liga genera 200 millones. Si los gastos reconocidos son 150 millones, el neto son 50. Ahora, si tu porcentaje se calcula sobre neto, tú discutes primero qué cuenta como gasto. Si mañana la liga decide invertir más en instalaciones, viajes, personal, seguridad o marketing, el neto se achica y tu porción se mueve aunque el negocio haya crecido. En cambio, si tu porcentaje se calcula sobre bruto, tu parte se define antes y los gastos se discuten después. En un modelo, confías. En el otro, obligas a que el riesgo quede más repartido. Y ojo, nadie está diciendo que invertir en condiciones profesionales sea malo. Chárteres, hoteles, medicina, seguridad, instalaciones, todo eso mejora la vida real de las jugadoras. El problema es quién controla la lista de gastos y quién tiene la última palabra sobre qué se descuenta antes de repartir. Porque si la liga define gastos y el reparto depende del resto,
Las jugadoras sienten que su participación puede quedar atrapada en una caja negra. Ahí aparece el miedo del sindicato. Si el reparto es neto, siempre podremos quedar últimas. Y aparece el miedo de la liga. Si el reparto es bruto, podemos quedar sin margen para invertir. Dos miedos, una sola mesa. Y por eso el acuerdo se traba justo donde más duele, en la definición del dinero. Según reportes, el sindicato ha empujado una propuesta alrededor del 30% de los ingresos brutos, con un tope salarial por equipo mucho más alto que el actual. En algún momento se habló de un número alrededor de 12.5 millones para 2026, y más tarde también se mencionó la posibilidad de ajustar hacia algo cercano a 10.5 millones, mientras la negociación sigue. El mensaje de fondo es el mismo. Si esto está creciendo, el sistema debe crecer con nosotras. Y aquí entra la carta que nadie quiere usar, pero nadie quiere perder. El sindicato ya votó para autorizar una huelga si fuera necesario. Eso no significa que vaya a ocurrir mañana. Es una herramienta guardada, una forma de decir no vamos a firmar por miedo al reloj. Incluso se ha descrito como algo en el bolsillo, una opción lista si el estancamiento se vuelve insoportable. Del otro lado, los reportes apuntan a que la liga no está buscando un cierre patronal. Nadie quiere ser el villano que apaga la temporada en el punto más alto de visibilidad, pero el hecho de que ambas partes hablen de no querer conflicto no elimina el problema. Si están muy lejos en el núcleo del modelo, la buena voluntad no basta. Y aquí viene el giro. Aunque no haya huelga, la incertidumbre ya empieza a costar, porque el mercado no espera. Los equipos no esperan, las carreras no esperan, y el off-season de 2026 es un rompecabezas gigante incluso sin negociación. Con negociación se vuelve un laberinto. La liga, por su parte, tiene un argumento que suena razonable en voz alta. Si vamos a subir salarios de manera histórica y al mismo tiempo mejorar la experiencia de las jugadoras, necesitamos un modelo que no nos hunda. Es decir, no quieren que el crecimiento sea solo repartir dinero. También quieren que sea construir infraestructura, y eso cuesta. También se ha reportado que la liga proyecta pérdidas enormes bajo ciertas demandas y que intenta proteger el incentivo de los dueños para seguir invirtiendo. Desde ese ángulo, ofrecer un porcentaje alto sobre el neto puede parecer generoso. Ustedes ganan más cuando el negocio es saludable, y el negocio es saludable cuando podemos invertir. Es un círculo que, para la liga, se sostiene. El sindicato responde con otra lógica. Nosotras no controlamos los gastos. Si la liga decide gastar más, ese gasto no debería recortarle la parte a quienes ponen el trabajo en la cancha. Y ahí aparece la desconfianza básica. Si el reparto depende de gastos definidos unilateralmente, ¿qué impide que los gastos suban justo cuando suben los ingresos y el reparto se diluya? Este es el punto donde mucha gente se confunde. Ambos pueden estar diciendo la verdad desde su posición. La liga puede necesitar invertir y cuidar el negocio. Las jugadoras pueden estar cansadas de un modelo donde el crecimiento se siente lejano. El problema es que, cuando hay desconfianza, incluso un aumento histórico puede sonar a todavía no es justo. Y esa sensación, una vez instalada, es difícil de borrar. Por eso, la negociación ya no es solo una discusión de Excel. Es una discusión de credibilidad. Y cuando la credibilidad entra, el calendario se vuelve un arma. Porque el tiempo presiona más a quien tiene menos margen para esperar. Y ahí es donde el status quo empieza a morder en lo práctico. En el off-season suele existir una ventana donde los equipos envían ofertas calificatorias a ciertas agentes libres o aplican designaciones especiales para retener derechos. No es la parte más glamorosa del deporte, pero es clave. Define quién puede negociar con quién y cuándo. El problema es brutal. Con un convenio nuevo en el aire, nadie sabe cuál será el nuevo tope salarial, ni cómo se definirá el cap, ni qué cambios traerá el reparto. Entonces, ofrecer algo hoy puede ser firmar a ciegas. Aquí entra un detalle que suena pequeño, pero paraliza. Si tú eres gerente,
¿Cómo le mandas a una jugadora una oferta basada en un sistema viejo cuando sabes que el sistema nuevo podría duplicar, triplicar o redibujar las escalas? Si mandas una cifra baja, quedas como villano. Si mandas una cifra alta, te atas a un riesgo. Por eso, aunque las reglas viejas permitan moverse, muchos esperan que el mercado real se congele hasta que haya acuerdo. Y se habló incluso de una posibilidad, un moratorio, una pausa formal de movimientos, hasta que el nuevo convenio sea ratificado. Eso podría evitar caos, pero también alarga la espera. Y la espera en enero es peligrosa porque el calendario de la liga se comprime rápido. Además, aunque mañana se anuncie un acuerdo de palabra, falta el camino técnico. Redactar el texto final, revisarlo, votar, ratificar. Los convenios no son servilletas, son páginas y páginas con definiciones, calendarios, excepciones, mecanismos de auditoría y resolución de disputas. Incluso en el pasado, acuerdos importantes se anunciaron semanas después de estar cerrados. Por eso, un retraso de hoy puede convertirse en un cuello de botella mañana. Y mientras todo eso pasa, las jugadoras siguen entrenando, los equipos siguen planeando, los patrocinadores siguen preguntando y los fans siguen mirando. La liga crece, pero el reglamento está en pausa, y ahí es donde la historia se vuelve más grande que una negociación. Se vuelve una prueba de estabilidad, pero todavía falta el elemento que convierte esto en una tormenta perfecta: la expansión. La WNBA tiene programadas 2 nuevas franquicias para 2026. Toronto ya se presenta como Toronto Tempo, con marca, arena y un proyecto que busca abrir una nueva frontera para la liga. Portland vuelve con Portland Fire, resucitando un nombre con historia y con la promesa de inversión fuerte. Eso no es solo un titular, significa 2 planteles completos por construir. ¿Y cómo se construyen? Con un draft de expansión, y un draft de expansión obliga a cada franquicia existente a decidir a quién protege y a quién deja expuesta. En un mundo normal ya sería estresante. En este mundo, con un convenio nuevo a punto de cambiar salarios y estructuras, se vuelve un cálculo imposible. Se ha reportado que las reglas del draft podrían endurecerse, permitiendo proteger menos jugadoras que en expansiones recientes. Eso dispararía la ansiedad porque ningún equipo quiere perder talento clave. Y aquí está el efecto dominó. Si no hay convenio nuevo, el draft de expansión se puede retrasar. Si se retrasa, los equipos nuevos no pueden armar planteles con tiempo. Si no arman planteles con tiempo, el entusiasmo se enfría. Y enfriar el entusiasmo en el momento de mayor visibilidad es lo último que la liga necesita. Además, la expansión ocurre justo cuando se espera una agencia libre enorme, con muchas veteranas disponibles y rosters en movimiento. Eso crea un mercado que podría ser caótico incluso con reglas claras. Sin reglas claras puede ser una locura total. Y para que entiendas el nivel de tensión, piensa en las jugadoras. Una veterana no solo decide entre ciudades, decide entre proyectos, roles y ventanas de competencia. Una joven decide dónde crecer. Un equipo decide si reconstruye o apuesta por el título. Todo eso requiere claridad, y el convenio es la claridad. Sin convenio, cada decisión es un salto al vacío. Así que sí, esto es más que salarios. Es una operación a corazón abierto con el reloj corriendo. Y cuando el reloj corre, la presión se filtra por lugares inesperados. Redes sociales, entrevistas, filtraciones, símbolos. Y ahí entramos en la parte pública de la pelea. Cuando una negociación se vuelve pública, cada gesto cuenta. El sindicato no solo habló en comunicados, también buscó símbolos que se entienden sin traducción, protestas visibles, mensajes que apuntan a equidad y respeto, y una narrativa clara de ya esperamos demasiado. Ese tipo de estrategia tiene un objetivo, que el fan no vea esto como una pelea de millonarios, sino como un momento de justicia trazada. La liga, en cambio, suele hablar con frases medidas: crecimiento, sostenibilidad, inversión, experiencia de jugadoras. Ese lenguaje también es estrategia, porque intenta encuadrar el conflicto como un debate responsable, no como un choque moral. En otras palabras,
No es que no queramos pagar, es que queremos pagar sin romper el negocio. Y en el medio están los fans, que no siempre entienden la parte técnica, pero sí entienden una cosa. Esto está pasando cuando la WNBA está en su punto más visible. Por eso cada rumor prende rápido. Se habla de huelga, de retrasos, de caos en agencia libre. Muchas de esas cosas son posibilidades, no hechos, pero el solo hecho de que sean posibles crea incertidumbre. Y la incertidumbre es veneno lento para un producto que está conquistando público nuevo. Aquí es donde todo se convierte en un pulso. Si la liga cede demasiado, los dueños temen un precedente y un modelo difícil de sostener. Si el sindicato cede demasiado, las jugadoras temen firmar un techo justo cuando el negocio despega. Y como nadie quiere ser el que cedió frente a cámaras, la negociación se endurece. Pero todavía queda lo más importante. ¿Qué escenarios reales pueden pasar desde aquí? A partir de este punto, hay 3 caminos que se sienten posibles, aunque nadie los quiera decir como certeza. Y hay un detalle más que casi nadie menciona. Cuanto más se demore el acuerdo, más difícil será controlar el relato. En el vacío aparecen rumores, interpretaciones y pánico innecesario. Por eso, cerrar un marco claro no solo ordena salarios, también protege a los fans, a las marcas y al proyecto entero completo. Primero, un acuerdo relativamente rápido, no mañana, pero lo suficiente para que el off-season siga con retrasos manejables. En ese escenario, el mercado se reacomoda. La expansión avanza y la temporada 2026 se juega con normalidad, aunque con semanas de locura administrativa. Segundo, un acuerdo tardío. Aquí no hablamos de un desastre total, sino de una cadena de retrasos, agencia libre más comprimida, draft de expansión apretado, anuncios que llegan tarde y equipos tomando decisiones con menos tiempo. Este camino es peligroso porque no requiere conflicto abierto, solo requiere que el reloj avance y que la letra pequeña tarde en cerrarse. Tercero, el escenario extremo, un paro o un cierre patronal. No es lo que se espera de inmediato, y muchas voces insisten en que no es el objetivo, pero existe como posibilidad si las posturas quedan demasiado separadas. Y cuando un escenario existe, influye incluso si no ocurre, porque cambia cómo negocias, cómo filtras información y cómo preparas al público. Entonces, ¿qué debería vigilar un fan? Primero, señales de transparencia. Si empiezan a hablar de auditorías claras para gastos, es que están tocando el núcleo de neto versus bruto. Segundo, señales de pausa. Si anuncian un moratorio formal es porque quieren evitar caos mientras cierran el texto. Tercero, señales de urgencia. Si las filtraciones se vuelven más específicas, suele ser porque están negociando números finos, no conceptos. Y ahora sí, la pregunta que define todo. ¿Qué tipo de WNBA quiere existir después del boom? Una WNBA donde el salario suba pero el control permanezca concentrado, o una WNBA donde el crecimiento se reparta de manera más directa, aunque eso obligue a redefinir inversión y riesgo. Esa decisión no la define un tweet ni una rueda de prensa, la define una negociación larga, tensa y llena de cifras que parecen frías, pero que deciden carreras. Te dejo con una última imagen. 2 franquicias nuevas esperando construir planteles, decenas de jugadoras listas para moverse, una liga con visibilidad enorme y un convenio viejo sosteniendo un edificio nuevo. Cuando una casa vieja sostiene un edificio nuevo, o remodelas a tiempo, o un día te despiertas con grietas. Y te dejo con una última pregunta, porque ahí está el misterio real. Si tú fueras dueña de un equipo, ¿aceptarías repartir antes de gastos y limitar tu margen de maniobra? Y si tú fueras jugadora, ¿firmarías un neto que puede cambiar según cómo alguien clasifique gastos? Esa respuesta, hoy, vale más que cualquier titular. Y lo más intenso es que el desenlace podría llegar cuando menos lo esperemos, o justo cuando el calendario ya no perdone.